Bueno, esto es importante, las tensiones de corte son muy importantes, van a ver que las tensiones de corte están asociadas con la componente desviadora, ¿sí? Así como la componente hidrostática la obteníamos o armábamos el tensor tomando la traza sobre 3, o sea, tomamos una presión hidrostática que obtenemos sumando 1, sigma 2 y sigma 3, dividido 3, el promedio de los tres. Promedio no, sería la media, sí, el promedio de los tres, eh, el radio máximo del círculo de Bohr nos da idea de la componente desviadora, ¿sí? ¿Cuánto nos apartamos de un estado hidrostático puro? ¿Sí? Si nosotros tenemos un estado hidrostático puro, recordemos que lo escribimos con sigma 1, 2 y J, perdón. Tenemos acá una P, una P y una P, o sea, sigma 1 igual a sigma 2 igual a sigma 3 igual a P. Vamos a suponer que tenemos este estado hidrostático. Es decir, que tengo esto, sigma 1, sigma 2 y sigma 3, pero todas estas son iguales. ¿Qué obtengo en el círculo de Bohr? Nada, 3 puntos. ¿Qué Iguales. punto? El ¿Dónde? mismo. El En, mismo punto, ¿dónde? en donde sea P. Acá el promedio, sigma 1 menos sigma 2 menos sigma 3, vamos a suponer que el P me da por acá. P. Y ahí están los 3 puntos. Los tres círculos, ¿sí? Porque recuerden que el círculo lo genero con sigma 1 menos sigma 2 y tengo el diámetro, pero acá son iguales, entonces tengo diámetro 0 o radio 0, ¿sí? Porque el radio es el diámetro sobre 2, ¿sí? Entonces, un estado hidrostático no tiene tensiones de corte independientemente del plano que tome, ¿sí? Porque yo para tomar tensiones de corte, al girar respecto de uno de los ejes, tengo que tener un radio determinado. Si no tengo radio, no puedo tener tensiones de corte, independientemente del plano que tome. ¿Entiende? ¿Sí? Fíjense, hagan de cuenta que sigma 1 y sigma 2 tienden a ser 0 y esto se hace cada vez más chiquito, ¿sí? ¿Cuál va a ser la máxima tensión de corte cuando sigma 1 es igual a sigma 2? 0. No puede haber, ¿sí? Si no hay máxima tensión de corte, también va a haber intermedia, tampoco va a haber intermedia, ¿sí? Entonces, ustedes ven que claramente, ¿sí? El estado hidrostático tiene que ver con una presión hidrostática promedio que me va a definir más o menos dónde está centrado el círculo mayor, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio para ver esto, después, al final. Mientras que el estado desviador va a depender del círculo máximo. Y por lo tanto, ¿cómo lo pueden cuantificar al estado desviador? ¿Cuál es de qué forma ustedes podrían sacar un número del estado tensional para poder comparar estados tensionales y decir, a ver, ¿qué estado tensional tiene mayor componente desviadora que la otra? Perdón, no entendí lo último que dijiste, profe. Hablaste del estado hidrostático y recién no entendí de Y qué. desviador, bueno, lo que El... sea. Por Ah, ejemplo, ¿son los mismos? ¿Es yo lo mismo tengo desviador y hidrostático? no, 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 pero son No. dos cosas distintas. Ahora, si yo tengo un tensor de tensiones en A y un tensor de tensiones en el punto B, ¿cómo hago para comparar estados hidrostáticos y desviadores? Pues recuerden Bueno, que el estado hidrostático yo lo saco hidro- con esto. El claro. desviador es el tensor de tensiones menos este, pero me va a quedar un tensor. ¿Cómo los comparo? Y no tendrías que hacer lo que acabamos de hacer y ver ¿Con la cuál es más Exactamente. traza grande. o el invariante? Exactamente, ¿cómo comparo el estado hidrostático? Saco la traza y la divido por 3, independientemente del sistema de referencia que utilice para escribir el estado tensional, sea principal o no. La traza es un invariante, entonces hago la traza, divido por 3 y saco P. Este va a tener un PA y este va a tener un PB.
¿Cuál tiene mayor componente hidrostática? Y El el que que dé la traza tenga, mayor, claro, ¿sí? El que tenga una traza mayor. ¿Cuál va a tener mayor componente desviadora? no entiendo cuál sería la componente desviadora. El que tenga una traza menor o no. No. Hoy dijimos, ¿de qué dependía la desviadora? ¿Con qué estaba asociado? En radio. Con la tensión máxima. Con la tensión de corte máximo. ¿Sí? Es un claro, después se puede verificar eso, ¿sí? Las tensiones de corte máximo que vamos a ver que generan distorsiones, tiene que ver con la componente desviadora. ¿Sí? Es una fácil forma de cuantificar el estado desviador con las tensiones de corte máxima. Entonces, si yo quiero decir, comparar y decir qué estado tensional tiene mayor componente desviadora, ¿qué puedo comparar? Las tensiones de corte máximo. Tensión de máxima de corte en A y la tensión de corte máxima. Y el que tenga más tensión máxima es el que tiene más desviación. Va componente desviadora. Componente desviador. Recuerden que la terminología es fundamental, ¿sí? Porque Ok. no podemos hablar de tensiones, vector tensión y estado tensional o tensor de tensiones mezclando todo, ¿sí? El tensor es todo el estado tensional se cuantifica con el tensor de tensión. La tensión es una de las 9 componentes, ¿sí? Y el vector tensión son 3 componentes, porque tengo que definir un vector en el espacio, ¿sí? ¿Cómo obtengo entonces la tensión de corte máximo? ¿Cómo hago para Como el poner? radio del círculo. El radio del círculo más grande. Si yo tengo el estado tensional sigma y j y sigma y j de A y B, ¿qué hago para calcularlas? ¿Qué tendría que hacer? No, el círculo de Bohr, ¿no? Pero para dibujar el círculo de Mohr, porque yo el círculo de Mohr lo puedo dibujar, eh, ¿sí? Con el estado principal. Pero si yo les digo, cuantifiquen esto sin usar el círculo de Mohr, ¿qué tienen que hacer? Sacar la diferencia entre los dos puntos más lejanos Bueno, y dividirla por dos. pero ¿cómo hago para sacar los puntos más lejanos? Los miro Creo que los miro en la matriz. la matriz no te lo puede dar. Numéricamente indico que tita valga 45 y hago los cálculos analíticos. Pero si yo no sé, no tengo por qué. Eso si el estado tensional es principal. Si yo le doy un estado tensional en A cualquiera, que no sea principal, y un estado tensional de B, que no es principal, está escrito respecto de 3 ejes que no son principales. ¿Cómo hago para comparar? Los restá y lo dividí por 2. No, No. estoy hablando de estados tensionales, no de tensión. Yo tengo estados tensionales, o sea, sigma 1, sigma 2, sigma XX, sigma X5. Por eso, pero nueve. no es mirando la diagonal. ¿Pero qué diagonal? Si tengo 2 tensores. La diagonal está asociado al hidrostático. La desviadora, ¿cómo la cuantifico? Si yo tengo que sacar el tensor, la tensión de corte máximo, ¿qué necesito para eso? Los cortes. Los perfectás y los restás. Ah, ahí está. Los autovalores. Ah, Los autovalores, los principales. Esto ustedes saben cómo sacarlo a partir de acá. ¿Sí? Los autovalores, las raíces de la ecuación convertiva, sigma 1, sigma 2, sigma 3. Toman la diferencia entre los dos mayores, lo dividen por 2 y tienen la tensión de corte máximo. No necesitan graficar el círculo de Mohr, no necesita que el estado tensional sea principal, ¿sí? Ustedes, para cualquier estado cualquier tensor escrito como esté escrito, ustedes sacan los autovalores, o sea, las tensiones principales, toman las dos mayores, los extremos, ¿sí? En módulo, fíjense que lo que tienen es el módulo, no le importa el signo, ¿sí? Y lo dividen por 2, o sea, sacan el radio máximo del estado tensional. claro, yo estaba pensando que los autovalores estaban en la diagonal de eso y era que había que sacar las No, no, raíces. Ahí va. eso sí, estoy dando el estado tensional escrito respecto a un sistema principal, sale directo, ya tiene Claro. las principales. Pero en forma genérica,
Ustedes no tienen que dibujar círculo de humor, nada. A ver, es lo mismo. El problema es que si yo tengo un estado tensional completo del círculo de humor, es inviable, ¿sí? Pero sacar las tres raíces es algo relativamente simple, ¿o no? ¿Sí? Entonces, tienen una vía muy sencilla para definir el estado desviador de un estado tensional de un punto, ¿sí? Muy sencillo con los tres autovalores, sabiendo esto, ¿sí? Que la distancia me da el diámetro y por lo tanto puedo sacar el radio que me define la máxima tensión de corte posible, ¿sí? Con estos conceptos de que cada familia de puntos asociados a planos paralelos a uno de los ejes principales, yo puedo trabajar con un círculo distinto y sacar tres máximas en cuanto a tensiones de corte, y la máxima de esas tres me va a definir el estado desviador. Es una forma de cuantificarlo, ¿sí? Es muy importante esto porque en ingeniería van a ver todo lo que es definir qué tan lejos está un punto solicitado de fluencia, o sea, del fin del régimen elástico, del comienzo para experimentar deformaciones plásticas irreversibles. Tiene que ver con el cálculo de la tensión de fluencia, el criterio de von Mises, la tensión equivalente, todas cosas que van a ver en estática, ¿sí? Entender esto es fundamental, porque el criterio es que cuando la componente desviadora de un estado tensional llega a un valor crítico, se acaba el régimen elástico, donde las tensiones son proporcionales a las deformaciones y las deformaciones son reversibles, ¿sí? Esto en ingeniería, en diseño, se usa mucho porque define el fin del régimen elástico en condiciones genéricas, ¿sí? Por eso es importante entender bien estos conceptos, ¿sí? Esto lo repasamos ahora comparando dos estados tensionales bien definidos, ¿sí? Al final, primero quiero ver algo en tres dimensiones, ¿sí? Ok. Profe, una pregunta, perdón, no entendí bien el tema de en sigma A sacar las raíces. ¿Qué es? ¿A la diagonal le tenés que restar sigma 1, sigma 2, sigma 3? ¿Era eso o estoy No. flasheando? Diagonalizar, sacar los autovalores con la ecuación característica a partir del determinante, ¿sí? Del Sí. tensor menos sigma, ¿sí? El autovalor. Ah, Esto lo bien. vimos. Sí, sí, eh, sí, estoy repasando. lo podemos Estoy buscando volver, también. ¿sí? Esto que hacemos acá, ¿sí? Claro, le restabas, por eso le restabas sigma en medio. Sí, sí, sí. Esto que hacemos acá, y obviamente las raíces es con el determinante de esa matriz igual a cero, obtienen las raíces, ¿sí? Recuerden que en general esto hoy en día se puede hacer numéricamente, ¿sí? Y en muchos casos van a tener una que es principal, por lo tanto las raíces que van a tener que sacar son dos, ¿sí? Y menos en el examen. En el examen nos vamos a pedir que evaluarles la matemática, ¿sí? El álgebra, si no entiendan bien los conceptos, Bien. Bueno, ¿sí? entonces el tensor de tensiones desviador es qué tanto estamos alejados del tipo de tensión esférico, sería donde las tensiones de corte son nulas. Claro, ¿Entendés? sí. Ah, bien. Ah, entendido. Sí, pero no lo piensen así, ¿sí? Recuerden que el estado tensional tiene una componente hidrostática y a partir de ahí una componente desviadora, ¿sí? Que se distribuye a lo largo de ese P, ¿sí? Pero tómelo como que la componente desviadora, como van a ver, tiene que ver con las distorsiones. Y las distorsiones tienen que ver con las tensiones de corte, ¿sí? Fundamentalmente, las tensiones normales solo generan cambio de volumen, ¿sí? Alargamientos, ¿sí? Y las tensiones de corte, como vamos a ver después en elasticidad lineal, es el último tema que vemos en este módulo, tiene que ver con las distorsiones con las tensiones de corte, ¿sí? Ok, gracias. Bueno, recuerden las tres tensiones, recuerden que esto es módulo, porque puede ser que las tensiones estén del otro lado, ¿sí? Algunas sean de compresión, acá por cero, pero pueden ser negativas, de compresión. Y ahora vamos a hacer, antes de
de hacer un ejercicio. Lo podemos hacer ahora. Profe, perdón, ¿el orden siempre es el mismo? O sea, sigma 3 es el más chico, sigma 2 va entre sigma 2 y... No necesariamente, o sea, ustedes pueden ir definiendo sigma 1, sigma 2, sigma 3. Fíjense que acá está en ese orden, pero puede ser que yo le ponga acá 200, 100 y 500 y el orden no es ese, ¿sí? No tiene Claro. por qué, no tiene por O qué. sea, no siempre el corte máximo va a estar en el 1,3. Puede que esté... Depende cómo lo tomes vos. Sí, depende de cómo esté, ¿sí? Pero en general, si ustedes sacan las raíces, recuerden que además los autovectores le van definiendo los ejes, ¿sí? Lo que no les puede quedar es una terna izquierda, ¿sí? Eh, pero es distinto. Bien, traten siempre de ordenarlos. Si ustedes están sacando las raíces, tomo el mayor el 1, el intermedio el 2 y el último el 3. ¿Sí? Vamos a hacer acá el ejercicio de tomar, a ver si tengo círculos, sí, tengo círculos. Vamos a tratar para visualizar, dibujar los círculos de Moore. Recuerden que esto es sigma y esto es la componente tangencial, tau, ¿sí? Yo tengo, vamos a hacerlo no en escala, pero fíjense que en el punto A tengo este estado tensional y en el punto B este estado tensional. Son dos puntos del componente distintos, ¿no? Pueden estar cercanos, alejados, no importa. Yo solamente quiero comparar a ver quién tiene mayor presión hidrostática, componente hidrostática, y cuál tiene mayor componente desviadora, ¿sí? Al que estado tensional. Vamos a Igual como que suponer, se ve a simple vista. bueno, Ya ahí que lo pensamos uno, tanto. si uno, obviamente ahora pues lo estamos tratando, pero créanme Sí. que yo he preguntado estas cosas, inclusive en un final, y no parece tan obvio, ¿sí? Pero Hidrostática creo tiene que que es el ser A. obvio. Es una cosa sencilla, si entendemos los conceptos, si sabemos qué estamos haciendo, termina siendo algo muy sencillo, ¿sí? Pero es importante, para que termine siendo sencillo, entender toda la base que tenemos detrás. Bien. Vamos a suponer que tengo la máxima por acá, en 400, tenemos 200 por acá, 100 por acá, parecer algo más o menos a escala, ¿sí? Este tenemos 0. Perdón. 0, 100 y 200, ¿sí? Por lo tanto, el círculo de Moore va a ser los círculos al revés. Voy a tener que arrancar. Mira. Entonces vamos a arrancar acá. ¿Sí? Con obviamente también voy a tener una cosa así y otra cosa así. Este es el estado tensional, o sea, con los círculos de Moore obtenidos con este estado tensional. Ya los puse principales para que lo veamos rápidamente, 200, 100 y 0. Acá tenemos el sigma 3, sigma 2, sigma. Bueno, rápidamente hagamos el otro. 400, No, 350 Bueno, sí, está bien. y 300. ¿Sí? Si dibujamos los círculos de Moore, a ver si me sale bien. Ese es uno, ese es otro y ese es otro. Bueno, claramente, ¿cuál tiene mayor componente hidrostática? El primero. ¿El A? Sí. No, el que no es tan trivial. ¿Cómo que no?
Que tiene No, mayor porque si haces No, no es autovalor. P. promedio, ¿Cuál es? atrás, ¿Cuánto vale P acá? Ah, mira, ¿ves? Parecía más fácil. B vale 100. En el A vale 100. 200 más 100 más 0 dividido 3, ¿cuánto da? 100. 100. Recuerden las unidades. Yo acá lo estoy obviando para ser más prolijo. Vamos a trabajar con megapascales. ¿Sí? Claro, yo pensé que era la más fuerte, la que es la de más línea. Y acá, ¿cuánto vale? Me cagas. 350. 350. ¿Sí? Esto más esto dividido 3. Fíjense que ya viendo dónde está centrado el círculo de Mohr, más o menos en el centro del círculo máximo, ¿sí? Más o menos le da dónde está la P, ¿sí? Y claramente este tiene mayor componente hidrostática. ¿Cuál tiene mayor componente desviadora? El primero. La- Claro, me confundí la desviadora con la hidrostática. La que tiene más radio ¿Sí? es la. Claro. Este es el mayor radio, ¿cómo Ese, lo ese. saco? 200 menos 0 dividido 2, 100. 100. Sigma máximo, acá, sigma máximo, perdón, de corte, bueno, no importa. Tau máximo, vamos a poner directamente. 100. Y acá, el tau máximo, ¿cuánto vale? 50. Bueno, Tengo- 50. 400 menos 100, dividido 2, el radio, 50. O sea que, fíjense, rápidamente ustedes pueden, obviamente tienen que tener, si yo les doy un estado tensional genérico, ustedes sacan los autovalores, las tensiones principales, y pueden rápidamente comparar. Les puedo asegurar que esto es ingeniería para el que trabaje en diseño, análisis de tensiones, todas estas cosas es fundamental y muy útil, pero muy útil. Porque tener en claro los conceptos y poder cuantificar las cosas rápidamente, por más que después uno saque cosas más precisas, ¿sí? Pero créanme que muchos criterios están basados exclusivamente con estas cuentas muy sencillas, ¿sí? La componente hidrostática y las desviadoras son muy importantes, todo lo que son criterios de fluencia, criterios de falla, triaxialidad, análisis triaxialidad, que es el cociente entre los dos, zona plástica frente a la punta de la fisura, tiene mucho que ver también con las triaxialidades que tenga, bueno, y ese tipo de cosas. ¿Profe genérico te referís a que no nos das un plano? ¿O a qué No, te no, sí, referís que es con un- genérico, que no es principal, quiero decir. Ah, por eso que no me das un Esto plano puede- principal. Todo lleno, ¿sí? De tensiones Sí. de corte, todo completo, ¿sí? Donde trabajar con círculo de Mohr se hace Sí, se hace muy difícil. posible, ¿sí? Pero ustedes diagonalizan, o sea, obtienen las normales, las tensiones principales, las raíces del sistema, los autovalores de ese estado tensional, y ya tenemos la forma de cuantificar la componente hidrostática y la desviadora. Doy 5, bien, estamos muy bien. Bueno, vamos entonces al último tema. Vamos a ver este estado tensional principal. Fíjense que acá hemos definido, ¿sí? Un punto superficial, es un típico punto de una pared, por ejemplo, superficial, donde el plano Z, ¿sí? Esta es la pared, proyectado sobre el eje 2, acá lo estamos viendo proyectado perpendicular a la pared, o sea que este plano es pared, el plano 3, y en un plano horizontal, cuya normal es el eje vertical, tenemos tensión normal sigma 1, es principal, vamos a suponer que es principal, y tenemos que en el plano cuya normal es el eje 2, plano vertical cuya normal es horizontal. Recuerden identificar el plano con su normal. No confundan el plano, por ejemplo, este plano con el eje 1, porque no es así. Este plano es el plano 2, es el plano cuya normal es el eje 2.
¿sí? Y este es el plano 3, el plano cuya normal es el eje 3, ¿sí? O el X, o el Y, o el Z. ¿Sí? Fíjense que proyectando sobre el eje 3, acá los planos se ven como líneas, ¿sí? O están hacia adentro. ¿Sí? En este otro caso, acá tenemos el plano 3 como una línea, sería la superficie libre de la pared, y acá estamos proyectando ahora sobre el plano cuya normal es el eje 2. ¿Sí? El dato son tres normales, tres tensiones principales, y por lo tanto estamos trabajando inicialmente con un tensor que me define el estado tensional sigma y j como sigma 1, sigma 2. Profe, una pregunta. Sí, Ahí, en ese, cuando vos lo dibujás a la derecha, la 3 estaría para adentro y en el de la izquierda la 2 estaría para afuera, ¿no? eh, acá en 3 no hay nada. Ah, Eso ok, es el, ok. y acá en la 2 está saliendo, por eso se pone un punto. ¿Eh? Si estuviese entrando, pongo una cruz. Para que Ah, sepa. bueno, ok, ok. Joya. ¿Eh? Yo estoy proyectando desde esta vista, acá. ¿Sí? Acá veo este plano 3, lo veo como esta línea de acá. ¿Sí? Proyecté según el eje 3 y según el eje 2. Tanto sigma 1 como sigma 2 son positivos y el eje 3 es 0. ¿Sí? Acá lo que tengo es el 3 es 0, el 2 vale este valor y vamos a suponer que vale menos que sigma 1. ¿Sí? Bueno, yo acá podría hacer lo que hacíamos hoy, girar alrededor del eje 3 y obtener, ¿sí? Los vectores tensión en planos paralelos al eje 3, eso ya lo hicimos. La máxima tensión de corte va a estar en un plano que está a 45 grados, este por ejemplo, o este. Obviamente recuerden que eso lo tengo con el cubito, pasando los planos yo obtengo un cubo, ¿sí? Si yo desplazo, perdón, si yo desplazo esto, vamos a ponerlo por ahí, obtengo un cubito, ¿sí? Estos dos planos son el X y el Y. Los pongo así para que se entiendan mejor. Pero en planos que pase por el punto que estoy analizando a 45 grados del 1 o del 2, cualquiera de los dos, puede ser este o puede ser este, tengo las máximas tensiones de corte si considero solamente el conjunto de planos paralelo al eje 3. ¿Sí? Pero después yo puedo girar alrededor del eje 1 y alrededor del eje 2, y voy a estar moviendo alrededor de esos ejes. Fíjense que cuando yo cambio de eje, ¿qué es importante? Yo no puedo, por ejemplo, si yo arranco de un sistema no principal en X y en Y, empezar a girar alrededor del eje 2 o el eje 1, si no son principales. Nunca puedo hacer eso. ¿Sí? Siempre para empezar a girar respecto de un eje, lo tengo que hacer alrededor de un eje principal, para poder trabajar con los tres círculos. Si no, me voy a la zona gris y el círculo Moore es medio engorroso. ¿Sí? Entonces, los ejercicios que vamos a manejar tienen que ver con el poder movernos sobre los distintos círculos, y para eso tengo que girar el cubito alrededor de ejes principales. Entonces, para yo girar alrededor de este círculo, tengo que girar alrededor del eje 3. Para girar alrededor del 2, 3, tengo que girar alrededor del eje 1. Y para girar alrededor del 1, 3, tengo que girar alrededor del eje 2. Entonces, ¿en qué plano va a estar la máxima tensión de corte del estado tensional?
que es esta, la 1,3, ¿sí? El máximo radio. Plano 2. Un plano paralelo al eje 2. Claro, paralelo al eje. Perdón. ¿Y cuál es? Acá. Lo puedo dibujar, lo puedo identificar, ¿sí? Yo tengo Claro. que girar desde el Claro, cubito, sí. cuánto desde el plano 3 o desde el plano 1, cuánto tengo que girar el cubito. Eh, dos- 45. No, 45, 45. Bueno, entonces, ¿dónde van a estar el plano con la máxima tensión de torque? 45 grados de Este 3 y de 1. o este. Aquí a los dos, claro. Pero fíjense que estoy girando alrededor del eje 2. Este plano está hacia adentro, ¿sí? Toca acá, pero está hacia adentro, ¿sí? Acá hacia abajo. O sea que si lo miro de acá, está inclinado hacia adentro, ¿sí? Y esto lo podemos ver, yo lo grafiqué acá. ¿Sí? Fíjense que si yo giro alrededor del eje 3, vamos hasta acá como hicimos en el anterior, ¿sí? Pero para llegar a los planos que tengo, donde tengo mayor tensión de corte de todo el estado tensional, tengo que girar alrededor del eje 2 el cubito de esta manera, ¿sí? Claro. Y los planos donde tengo las tensiones de corte máximo están a su vez generando un ángulo de 45 grados con el plano de la superficie. Que es el plano 3. Bueno, y así ustedes pueden ir e identificar, fíjense, obviamente, si les toca un ejercicio con esto, siempre se van a tener que mover alrededor de los ejes, de los círculos, o por lo tanto yo estoy girando el cubito alrededor de un eje principal. Si ustedes tienen, por ejemplo, esto puede ser que sea así, ¿qué pasa si el dato que yo les doy tiene estos puntos como referencia? Supónganse que le doy este punto y este punto, ¿sí? Yo tengo un cubito, plano Z, plano X, plano Y, y tengo esto, 0 acá, normal acá, normal y tensión de corte. ¿Cómo hago para llegar, para identificar el plano donde tengo la máxima tensión de corte? Y primero tenés Yo que arranqué calcular. desde el dato mío, es un sigma IJ, ¿sí? Ya no es principal totalmente, tengo sigma XX, a ver si lo escribo más rápido acá también. O sea, primero sacás sigma 1 y sigma 2 y Claro, después de ahí tenés los datos, tenés dos datos de 2 puntos que forman el círculo entre sigma 1 y sigma 2. Pero el círculo de humor, ¿cómo me muevo? Y o sea, sabés que eso está girado tita. Lo puedes sacar. Claro, pero mirando el círculo de humor, yo primero tendría que girar para acá, alrededor Claro. de qué? Del eje 3, el eje Z. Claro. Z, un determinado ángulo, ¿sí? Sí. Lo tengo que identificar. O sea, yo giro acá Z, un determinado ángulo, ¿sí? Si acá tengo 2 tita, acá tengo que girar tita, ¿sí? Listo. Sí, Entonces llegué ¿a dónde? A los los planos autovalores. principales. claro. Entonces, ¿cómo hago para llegar? Ahora estoy en estos puntos. Vamos a dibujarlo con otro color. Ahora estoy acá y sigo estando acá. ¿Cómo llego acá? Te tenés que mover en el plano 2. Ahora O sea, tengo te que... tenés que mover, tenés que ir al 2 como principal Exactamente. y movés un. Ahora empiezo a girar el cubito alrededor del eje 2 Claro. y me voy desde acá hasta acá, giro 45 grados. 45 grados. Entonces, giré acá primero un ángulo tita,
para ir al, Claro. al El pla- 3 al era plano principal. 2, y a Claro. partir de ahí tengo que moverme alrededor del eje 2, ¿sí? Un ángulo de 45 grados para llegar a ese plano, ¿sí? Profe, ¿no se podría hacer gráficamente también? Encontrando el diámetro de la segunda circunferencia y con el centro, o sea, tenés el diámetro, tenés el radio y ya con eso ya podés encontrar Pero los tres yo puntos. estoy hablando no estoy hablando del módulo, sino identificar el plano, ¿sí? Ah, está bien. Yo ya indiqué que la tensión máxima ustedes sacan sigma 1, sigma 3 y ya está. Pero ¿cómo identifico el plano donde actúa? ¿Sí? Si yo le doy este estado tensional, le digo, sí, ustedes sacan sigma 1, sigma 2, sigma 3 la tienen, dividen, hacen la semisuma, dividen por 2, esa es la máxima tensión de corte. Y yo les digo, ¿en qué plano actúa? El plano en el que sigma no es ni el mayor ni el menor. Bueno, pero hay que identificarlo, ¿sí? Ahí está, a tal ángulo respecto a este eje, tal ángulo con respecto a aquel plano, ¿sí? Claro. O analíticamente, ¿sí? Ustedes pueden sacarlo también analíticamente. Pueden ir definiendo los giros, y sacando los cosenos directores del plano en el que está trabajando, ¿sí? No, igual creo que no se entendió lo que quise decir. Si vos planteás si vos encontrás entre esos dos Sí. puntos que vos tenés el diámetro de la circunferencia, ¿no? Sí. Y está pasando por el centro, entonces tirás un radio para otro lado, un radio para el otro lado y ya tenés los dos puntos que necesitas. ¿No sería posible? Sí, pero estoy teniendo los valores. Yo lo que me interesa es medir el ángulo Claro. acá. ¿Sí? No, él lo que te está diciendo, profe, creo que es, o sea, que Mirko te está diciendo, creo que no, él no quiere el valor de la tensión máxima, sino que quiere ver sobre qué plano ¿De qué gira. plano? Claro. El valor ya sabe que lo sacamos con el máximo y el mínimo y todo. Claro, el valor, teniendo sigma 1, sigma 3, no tengo que girar nada, ya está. Obtengo los dos autovalores acá con la ecuación característica, ya está. ¿Sí? Está. El más grande menos 0 dividido 2 me va a dar el radio y por lo tanto la máxima tensión de corte. El problema es entender, ¿sí?, cómo puedo llegar a ese plano donde actúa esa máxima tensión de corte, ¿sí? Si ustedes entienden esto, lo pueden sacar intuitivamente, aunque después lo hagan analíticamente, ¿sí? Pero esto es medio complicadito, pero si uno analiza en esto ya, como hicimos en el caso anterior, intuitivamente lo pueden deducir, ¿sí? En ingeniería, en la práctica, esto es muy, muy útil, digámoslo así. Recuerden que siempre ustedes tienen que poder verificar lo que están haciendo, ¿sí? Hoy en día es muy común que todo el mundo haga modelado numérico, ¿sí?, que hagan dibujitos espeluznantes, pero después ponen mal las condiciones de contorno, leen mal los resultados, utilizan mal la información porque no están obteniendo de lo que hicieron lo que corresponde, ¿sí? Y esto tiene que ver con entender lo que uno está haciendo y además de cómo verificarlo, ¿eh? Siempre tengo que tener una herramienta sencilla en paralelo para verificar, aunque sea haciendo modelos muy simplificados de lo que estoy modelando, medio complicado, pero algo muy simplificado, para por lo menos ver si las cosas me dan del orden de las que estoy calculando, ¿eh? Porque he visto, les puedo asegurar que muchas veces se cometen errores de orden de magnitud.